Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer con su amigo Fernando Chapi Martínez a través de los 99.5 de Radio Los Andes para toda Lima Sur. Espero que todos estén bien. Este es el programa para hoy viernes, 6:30 de la tarde. Y pues nos estamos acercando a fechas electorales, son días en los que yo sé que la cabeza de muchos estará en otros pensamientos, entre comillas, más acuciantes, más importantes que los temas de misterio, pero el programa tiene que continuar y hay muchas cuestiones que merecen ser contadas. Por eso es que les he traído a un invitado que ya estuvo por aquí antes, tanto cuando el programa se emitía en Puerto Maldonado como también en mi canal de YouTube que es Misterio Infinito Perú, para los que todavía no lo saben y quieren ver los programas anteriores o quieren ver otros contenidos. Él es el doctor Julio César Acosta Navarro, médico cardiólogo, que reside desde hace muchos años en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde además ha recibido hace poquitos años un premio de la propia municipalidad, ayuntamiento, cabildo de la ciudad como hombre de destaque, o sea, persona destacada de la ciudad, ¿no? Entonces, todo un mérito y bueno, además es autor de varios libros. Yo tengo algunos de ellos que él, por ejemplo, Odisea en los Andes, sobre el caso de Donato Cervantes, que es uno de los casos más sorprendentes que ha llegado a mi conocimiento y que él investigó in situ en la zona de Ancash, en Huaraz y alrededores. Un caso realmente sorprendente, también lo pueden consultar en mi canal Misterio Infinito Perú, porque ya lo hemos tratado también con el doctor Julio antes, pero ahora vamos a hablar, y hablando de contactados, porque justamente Donato Cervantes fue un contactado, eh, sobre un tema que va incluso más allá, ¿no? Porque el doctor Julio es fundador, presidente y forma parte, evidentemente, de una asociación ahí en Sao Paulo llamada la ASU, que son las siglas del nombre en inglés, que traducido sería la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, ¿no? Así que ellos, dentro de su metodología, con la cual investigan los casos que tienen baja, media o alta probabilidad de ser verdaderos en cuanto al contacto, me estaba comentando el doctor Julio que están estableciendo una terminología de lo que serían los supercontactados. Entonces, obviamente, un nombre tan llamativo me hizo pensar, esto se merece un programa, como mínimo, ¿no? Quizá también hablemos, si el tiempo nos da, yo creo que nos va a dar el tiempo, de otros temas como un caso muy interesante, que es el de los hermanos Facuri ahí en Brasil, que ya a ustedes les sonará otro caso al otro lado del charco, ¿no? Gente que se carteaba con extraterrestres. Entonces, quizá toquemos este tema también después, pero vamos a empezar como se dice por el comienzo, a los super contactados, este nombre tan así. Doctor Julio, no hablo más por ahora. Bienvenido, ¿Qué bienvenido, muy tal? buenas noches. Qué gusto de estar aquí conversando un poquito, Fernando. Felicitaciones por tu trabajo. Estás trillando un camino muy importante, ¿no? Una contribución, ¿no? Para el público, la sociedad, ¿no? De temas, yo diría, trascendentes, ¿no? Porque hablar de este asunto que es sobre ufología, contactados, ¿no? Es un asunto real, ¿no? Y trascendente para el individuo y para la humanidad también. Doctor Julio, desde la perspectiva de su academia, de su asociación, ¿qué serían, primero, qué serían los contactados? Vamos a empezar por lo más básico, entre comillas, si es que hay algo básico dentro de Sí, todo este fenómeno. Y de ahí, ¿qué serían los super contactados, ¿no? Para ya ponernos en claro, materia. claro. Yo creo que la palabra contactado dentro del contexto ufológico
es usado frecuentemente, o sea, es usado frecuentemente, ¿no? Y, y a veces no está muy claro qué significa contactado, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Nosotros en una investigación publicada que tú ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Nuestra mayor contribución es una investigación publicada en una revista científica en el año 2016 y justamente era sobre una casuística de 72 casos en el mundo de contactados, pero, y ahí viene el pero inmediato, ¿no? Porque nosotros ya desde el inicio consideramos esta casuística no como contactados, más agregamos una palabra necesaria como supuestos contactados. O sea, se suponía, ellos decían que eran contactados, ¿no? Entonces esa palabra es importante, porque si una persona dice, o un ufólogo dice que la otra persona es un contactado, entonces estamos ya atribuyendo una especie de valor imbuido, en el sentido de que, él es un contactado, o sea, le consta al ufólogo que es un contactado. Entonces es muy prudente, ¿no? Esta contribución de que cuando uno se refiere a estos contactados, utilice la palabra supuesto contactado y solo después de una investigación profunda de este supuesto contactado decir, no es un supuesto, es un falso contactado o es un contactado auténtico usando determinada metodología o determinada investigación, que sería lo más indicado. Entonces, volviendo nuevamente a este concepto de contactado, ¿no? A veces te voy a poner ejemplos, ¿no? Ejemplos de supuestos contactados, ¿no? A veces se utiliza dentro de las radios, programas, ¿no? Persona que de repente ve frecuentemente ovnis, luces de comportamiento anómalo. A veces la persona piensa, quiero que aparezcan, y aparecen de repente, ¿no? Aparecen. O sea, existe como si fuese una especie de relación con el individuo, ¿no? Y es una relación directa, ¿no? Entonces, a veces esas personas lo llaman contactado. O sea, en otras palabras, contactado es una palabra así bien difusa donde más o menos sugeriría que la persona tiene un tipo de relación directa con estas inteligencias extraterrestres. Sin embargo, como esto es un concepto difuso, nosotros como investigadores de una investigación, sabemos que para hacer una investigación existe, para utilizar el método científico, se establece una hipótesis, un método, definiciones operacionales, ¿no? Entonces, dentro de la definición operacional de un supuesto contactado, ¿no? Nosotros establecimos, ¿no?, que supuesto contactado es aquella persona que públicamente afirma haber tenido un contacto con esas inteligencias, ¿no? Esta persona está, digamos, reclamando, o esta persona está afirmando, está propalando, ¿no?, de que esa persona por sí misma tiene contacto, ¿no? Y este contacto tiene tres condiciones, ¿no?, tres características. Es un contacto que puede ser a nivel físico, material, físico, ¿no? Físico, o psíquico, ¿no? Esa es la primera. Puede ser o puede ser los dos en el mismo caso. Segunda característica, ese contacto, el relato de contacto de esta persona es en fase consciente. O sea, no es que la persona dice, mis contactos son en los sueños, claro, ¿no? Eso nosotros lo descartamos eso. O si la persona dice, yo tuve una pesadilla, no me acuerdo nada, pero me hicieron hipnosis regresiva, ¿no? Una hipnosis, y en la hipnosis yo hablé con un monte de gente, viajé a otro planeta. Tampoco está descartado ese caso. Entonces, bajo nuestra definición operacional tenía tres características. Primero, era un encuentro físico o psíquico, ¿no? Segundo, en fase consciente. Y tercero, ¿no?, que en ese contacto existía un flujo de informaciones, no era hoy y hola, no, existía una especie de conversatorio donde había información. Entonces,
Con estas tres características nosotros consideramos un supuesto contactado, ¿no? Entonces, ahí, casos así medio que no entran de esta categoría ya no lo consideramos supuesto contactado, a pesar de que otras personas, ¿no? De una manera amplia, ¿no? El término contactado lo utilizan, pues, o sea, sin una definición operacional, ¿no? Entonces, un contactado y un supuesto contactado sería un individuo que tiene esas características. Y respondiendo, ¿desde cuándo aparecen estos contactados? Estos contactados, ¿no? Aparecen en la época, o sea, en la época de la ufología moderna, a partir de 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold, de ovnis en forma de discos, en forma de platillos, ¿no? Él lo ve, este piloto desde su avión, y cuando llega abajo, avisa, ¿no? A los periodistas que ha visto estos platillos voladores, ¿no? Y a partir de ahí nace la ufología moderna. Entonces, después de esto, ¿no? En estos avistamientos de ovnis, aparecen los primeros relatos de encuentros más dramáticos, o sea, de encuentros físicos con seres de otros planetas, ¿no? Entonces, los contactados o supuestos contactados aparecen en la época moderna y el dato que ya les puedo pasar al público para todos es de que el número de supuestos contactados, ¿no? En las décadas, digamos así, década del 40, 50, 60, 70 actualmente, una curva totalmente creciente, creciente. O sea, el número, digamos, de supuestos contactados por década, o mejor dicho, el número de supuestos que aparecen, ¿no? Al público por cada año es cada vez mayor. En otras palabras, si en 1980 en el mundo 20 personas afirmaban ser supuestos contactados, en 1990 ese número de 20 pasaba para 100. Y en el año 2000 pasaba para 200. Y en el año 2010 pasaba para 1000. Y actualmente, si tú me preguntas, en el año, por ejemplo, 2020, ¿qué ha pasado? En el año 2020. En el mundo, ¿no? Ya contando los países, todos los países que tienen informaciones públicas, ¿cuántos supuestos contactados han aparecido ese año? O sea, nuevitos. ¿Cuántos? No existe esa información. O sea, así, técnicamente no existe esa información. Pero sí existe una especie para quien lida, ¿no? Y ve de una manera empírica cómo aparecen, ¿no? O sea, el número en 2020 ha aumentado tremendamente. Y si yo tengo que hacer un cálculo, creo que se van a asombrar el número de supuestos contactados que aparecen en la media, porque hasta las medias han aumentado. Antes era libro, periódico. Ahora, aparte del libro periódico, está YouTube y está Internet o Instagram. Entonces, o sea, hay una serie de variables que han hecho que el número de supuestos contactados en el mundo ha explotado, como se ha explotado, de una manera, no un crecimiento aritmético, un crecimiento, diría tal vez, exponencial, ¿no? Entonces, Sí, por eso es un asunto importante, ¿no? Entonces, quería, en primer lugar, definir qué es un supuesto contacto para ir a la parte que tú estás, un contactado auténtico, digamos, ¿no? Un contactado auténtico. Entonces, teniendo en cuenta esta importancia, ¿no? Y sabiendo que la ufología en los tiempos actuales tiene casuísticas y tiene subcampos, ¿no? O subramas de poder estudiar, como por ejemplo los ovnis en las civilizaciones del pasado, el fenómeno de abducción, análisis fotográfico, los círculos en las plantaciones. O sea, existe una serie de casuística relacionada a discos voladores que uno puede desarrollar investigación, o sea, digamos, idear hipótesis de trabajo y establecer métodos. Existe una serie de campos para investigar. Y nosotros, ¿no? Decidimos investigar dentro del campo del contactismo, dentro del campo de los supuestos contactados. Y esta investigación, como te comenté, el Final Contact Project, se ejecutó, ¿no? Durante 5 años hasta que en 2016 fue publicada, se hizo público. Cualquier persona, ¿no? Lo puede acceder porque es una revista científica open. Open, ¿qué quiere decir? Que no es necesario
tener suscripción para poder tener acceso al íntegro del paper, ¿no? Y en esa investigación, uno de los grandes méritos de esta investigación tiene dos grandes, la verdad, tiene muchos grandes valores y contribuciones científicas. La primera es que propone una hipótesis de trabajo que dice que de esos supuestos contactados, que eran 72, ¿no? Que se encontraron 72 y se recolectaron las informaciones, habría la posibilidad de que alguno o varios, ¿no? puedan tener una especie de conclusión de ser auténticos, o lo más próximo a auténtico, porque en ciencia la verdad es probabilística, ¿no? En ciencia la verdad es probabilística, no es absoluta. Y se estableció un método, se creó un método, ¿no?, de avaliación en función de criterios subjetivos y objetivos, y solamente los casos porque todos los detenidos fueron analizados con esos 12 criterios de una manera, con la misma vara, ¿no? Fue medido a todos los 72. Y se encontró, y ahí viene el resultado revolucionario, es que utilizando ese método de 12 criterios, de parámetros, de análisis de las informaciones, etcétera, ¿no? Y desarrollando en función de esos 12 criterios una especie de ecuación o fórmula para establecer un grado, digamos, un grado mínimo, ¿no? Para decir, a partir de aquí podemos considerar que es un caso verdadero y con evidencia, ¿no? Y para eso era necesario que todos los 6 criterios subjetivos sean, digamos, cumplidos, ¿no? En función de la credibilidad, y más por lo menos un criterio objetivo que funcionaría como la prueba o evidencia, ¿no? De que ese caso contado, relatado y contado era de alta probabilidad de ser auténtico. Entonces, conclusión, ¿no? Los contactados de alta probabilidad en esta investigación, ¿no?, que fueron, de los 72, fueron la tercera parte de los 72 llegaron, ¿no?, a ser considerados de alta probabilidad. Nosotros lo consideramos, ¿no?, a estos contactados, ¿no?, que dentro de su fenómeno de contacto, que nosotros también llamamos contacto inmediato de quinto tipo, ¿no? O sea, el contacto inmediato de quinto es todo el fenómeno donde el contactado, ¿no?, se envuelve, ¿no? Toda la escena, todo lo que rodea. Ese es el fenómeno del contacto de quinto grado. Y el testigo es el contactado. Entonces, estos contactados auténticos llegaron a ser la tercera parte de esta casuística de 72, ¿no? Y hasta ahí creo que esta información, bueno, esto está en algunos programas que ya conversamos, también están en algunas presentaciones en el YouTube, ¿no? Quien tenga más interés de escuchar de nuevo, hay varias, ¿no? Y a partir de aquí, lo que sigue en adelante es la novedad, ¿no? El concepto de supercontactado, ¿no? Así es. Y este concepto de supercontactado es tan moderno, salido del horno, como dicen, ¿no? Porque es actual, es reciente, la verdad nace de las conversaciones, las reflexiones dentro de la Academia Latinoamericana, cuando nos debruçamos a continuar, porque después del Final Contact Project, ¿no?, de los 72 casos, las investigaciones continuaron, o sea, nuevos otros casos fueron analizados, que no eran esos 72. Y estos nuevos casos están formando parte de una casuística de otro proyecto que se llama el proyecto Epimetheos, que también ya está en una fase bien avanzada. Y entonces cuando vemos, ¿no?, que los contactados auténticos, ¿no?, a pesar que todos son auténticos y todos son impactantes, ¿no?, cada caso de alta probabilidad de contacto es un caso que debería ser, digamos, discutido ampliamente, ¿no? No solo en términos de su autenticidad, porque nosotros ya hemos discutido su autenticidad, o sea, no podemos sustentar su autenticidad en función de nuestro método. Pero lo que debe ser hecho, ¿no?, es el análisis de las informaciones de ese contacto. Porque el análisis de estas informaciones, ¿no?, podrían representar una forma de transferencia de tecnología en la forma de how now. O sea, quiere decir que dentro de estas informaciones, en algunos casos,
ellos pueden estar pasando informaciones, pueden pasar informaciones que podrían ser utilizadas por A mí los lo que seres me humanos. llama la atención, a mí lo que me llama la atención es que dentro de los 12, digamos, puntos que se tocan en la metodología del Final Contact Project para determinar si es un contactado, un supuesto contactado de alta, media o baja probabilidad. Los de baja prácticamente ya estarían descartados, ¿no? Pero bueno, los de alta. Uno de esos criterios, esa sería la palabra, uno de los criterios es considerar las nuevas informaciones que estos aportan, ¿no? O sea, la originalidad de los puntos de vista que exponen y que dicen que los seres supuestamente extraterrestres les han dado, les han informado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando se pone, o sea, por ejemplo, el número de ellos que dicen que los extraterrestres afirman ser de alimentación vegetariana, ¿no? Que son la mayoría, de ahí hay otros que dicen que no, que la alimentación incluye peces y otros que sí informan que comen carne. Este es un tema que a mí me llamó mucho la atención, eh, porque, bueno, sí, sí es cierto, son puntos en los que quizá muchos investigadores no reparan, ¿no? O sea, lo toman como algo anecdótico, el tema ya sea de la alimentación o el tema de los nuevos datos, ¿no? Se centran más en la experiencia, digamos, impactante de que al contactado se lo llevaron, de que al contactado lo curaron, de que al contactado, no sé, le mostraron una pantalla y no sé, que los extraterrestres eran de tal forma física, altos, bajos, cabezones, grises, pero dejan en un segundo plano el tema de la información, ¿no? El tema de los datos que se está aportando, y a veces también los toman como que fueran una invención o una mala interpretación del testigo, ¿no? O sea, ya lo juzgan, mejor dicho, lo prejuzgan, porque no investigan, sino de frente ya tienen un concepto desde el que parten. Y a mí me llamó mucho la atención que en el Final Contact Project, al contrario, le dan importancia capital a lo que el testigo aporta, ¿no? O sea, a ver qué datos nos ofrecen, ¿no? Y según eso, hay datos que coinciden entre un contactado y otro, que son de varios países, no se conocieron jamás entre sí, son de distintos tiempos. Es muy Claro. llamativo este punto, ¿no? Y Sí, usted sí, ahora lo sí. menciona. Ese fue la tercera grande contribución. La primera grande contribución, como te dije, fue se prueba una hipótesis de que extraterrestres están presentes en la Tierra, lo cual el mainstream de la ciencia actualmente no lo acepta. Porque el mainstream de la ciencia, la corriente dominante, reflejada por el programa SETI, ¿no? El programa de investigación de inteligencia extraterrestre a través de telescopios, radiotelescopios, esperando la primera señal. O sea, para ellos no ha habido contacto. Ese es el mainstream dominante. Entonces, el Final Contact Project tiene el primer contribución que testa y comprueba la hipótesis de que extraterrestres sí están bajo un método. Número 2, el método original de los 12 criterios, que no fue una invención que se le ocurrió. Él es un producto de dos streams, una cuestión, conceptos clásicos de los filósofos, y el otro es evidencia empírica, ¿no? Evidencia de investigación de campo sobre contactados, ¿no? Entonces, y el tercero es lo que lo ha señalado, que en los casos auténticos, ¿no? Uno estudia, analiza las informaciones y trata de verlos, ¿no? Como un poco para ver si existen padrones, ¿no? Y ahí se encuentran muchos padrones de concordancia entre las informaciones, y uno de ellos es el vegetarianismo. Y o sea, en esa información que está en la tabla 5 del paper, el programa es en voz o es con imagen. Es de ambas, es en voz para los que nos escuchan en la radio y es para quienes lo vean en el canal en Misterio Infinito Perú, es con imagen. Pues, perfectamente. Entonces, aquí en la investigación existe la tabla 5, ¿no? Donde existen unas variables, ¿no? Justo en las informaciones, y una de esas variables investigadas es el tipo de alimentación que son pasadas por estas inteligencias que no son una inteligencia. La verdad que
Las inteligencias que están haciendo contacto con los seres humanos proceden de diversas civilizaciones con diferentes niveles de evolución tecnológica. Entonces, lo que se están llegando es una constelación de civilizaciones, ¿no? Y de alguna manera ellos están homogenizados con respecto a nosotros porque tecnológicamente son más avanzados, porque ellos llegan a nosotros y nosotros no llegamos a ellos, ¿no? Entonces, de cierta manera, habría una especie de, digamos así, esa palabra confederación de planetas, o sea, tiene un fondo, ¿no?, de sustento en el sentido de que estos que nos están visitando de alguna manera pueden estar entre ellos comunicados, ¿no? O entre ellos pueden estar, digamos, frente a la Tierra, frente a la humanidad, pueden tener una posición en común, hasta de repente, como vuelvo a repetir, puede haber una especie de fraternidad entre ellos, ¿no? Una especie de confederación, ¿no? Eso no se descarta, al contrario, creo que soporta esto, ¿no? Y fíjate bien, ¿no? Ayer en la mañana incluso lo mandé en el grupo de WhatsApp de amigos de la academia, en el grupo en la Universidad de Sao Paulo, donde tengo un grupo de investigación sobre aterosclerosis, alimentación y tema frontera, salió publicada en una revista científica, ¿no? Justamente, ¿no? Un tema, un paper científico donde trabajamos, estamos hablando de paper científico y después lo vas a mostrar ahí a tu público, ¿no? Lo vas a mostrar que la epidemia, ¿no? La epidemia del COVID, ¿no? El COVID, así como otras epidemias en el pasado, tienen una relación en la costumbre de los seres humanos de alimentarse de la carne, porque el virus surge de la transmisión de este virus, del coronavirus presente en el murciélago, ¿no? Y el murciélago es un animal que los chinos, ¿no?, los cazan, ¿no? Y los mezclan a estos murciélagos con otros animales, que son animales silvestres. Y el pangolín es un tipo de roedor, ¿no? Un tipo de roedor que ellos lo capturan para comérselos. Entonces, el murciélago, en su proximidad con el pangolín, contaminó al pangolín con el virus de coronavirus. Entonces, existe el coronavirus en el murciélago y existe el coronavirus en el pangolín. Y la molécula, el virus, la conformación, ¿no?, molecular es de uno pasa para el otro, o sea, son bien semejantes. Y del pangolín, ¿no?, su característica del pangolín es muy próxima del coronavirus letal, ¿no? Entonces, supónese que del murciélago el coronavirus pasó para el pangolín, ¿no? Y este coronavirus, al ser consumido su carne por los chinos, por el paciente cero, ¿no?, dentro de su organismo, cuando consume esa carne, ese virus digamos, se modifica para tener y obtener las características de transmisibilidad y letalidad, se transmite y letalidad, ¿no? Entonces, esto no es un sueño, la verdad eso es lo que se cree en el momento, los elementos están indicando esto. Pero veamos cómo, no sería la primera epidemia relacionada al consumo, ¿no? Ha habido otros tipos de, inclusive el HIV, el SIDA, ¿no? Se cree que el virus de los macacos, de los monos, ¿no?, los seres humanos al entrar en el África para, digamos, los individuos de África para sobrevivir por la pobreza, porque la civilización avanza, ellos comenzaron a comer carne de mono y a contaminarse, ¿no? Entonces, no sería la primera epidemia, ni tampoco la enfermedad crónica relacionada a alimentación que diezma a la población, ¿no? Entonces, veamos cómo, ¿no?, estas informaciones que reciben los contactados auténticos, ¿no?, cuando analizados, ¿no?, de una manera así en conjunto, te va a dar una serie de informaciones así de grande impacto.
Ujú. ¿Y quiénes serían los super contactados entonces dentro de este Entonces, universo? cuando veímos en esta nueva casística de Proyecto Epimeteo, ¿no? Que en el Proyecto Epimeteos estamos tentando de probar otra hipótesis, ¿no? La hipótesis de que digamos, los supuestos contactados, ¿no? Que son aparentemente más recientes en cuestión de contemporaneidad, ¿no? Estos estamos observando que un número de los falsos, ¿no? Está aumentando. O sea, en otras palabras, que es lo mismo decir, el número de los auténticos está disminuyendo. Que en otras palabras, ¿no? Podemos decir, el número de los contados cada vez está más escaso los auténticos. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Entonces, para testar eso tenemos un volumen, ¿no? De 60 casos ya investigados donde hasta el momento, ¿no? Están sugiriendo que vamos a probar esa hipótesis de que cada vez contratados auténticos hay menos. Pero ainda todavía los hemos encontrado, nuevos contratados auténticos. Y cuando hemos encontrado, en algunos casos, ¿no? Hemos visto lo que hemos visto en el Final Contact Project, que había algunos contratados, pues, que eran, digamos así, unos monstruos. ¿Monstruos en qué sentido? ¿No? Porque están llenos de evidencias. Son un show, ¿no? Un show de evidencias, ¿no? Y continuamos viendo algunos, menos que en Final Contact Pro. Y ahí es donde vimos, no, o sea, hay contactados auténticos, ¿no? Son contactados, ya ser un contactado auténtico ya es un asunto, es una disciplina, un curso, ¿no? Es un libro, es un programa, es una serie, ¿no? Ahora, cuando nos encontramos con tratados de alta probabilidad y está viendo que él no solo tiene, o sea, lo necesario, no, los 6 criterios más un objetivo, de repente tiene 2, 3, 4 criterios objetivos, consiguiendo el scoring de 10 o 11. Entonces, se diferencia bastante, ¿no? Porque estos contactados, ¿no? Y establecimos el punto de corte en número 10. Aquel que tiene 10, o sea, 4 criterios objetivos, o el que tiene 11, sí, o el que puede llegar a 12, esos pues no tenemos otra palabra que decir súper contactados. ¿Y quién llegó a 11? Voy a citar nombres. Sospecho quién puede haber llegado a 11. Se me ocurre un solo nombre, pero sí, lo dejo a usted. Yo te voy a decir, ¿no? Te voy a decir aquí algunos de los nombres, pues, del Final Contact Project, del Epimetheus todavía no te lo voy a decir, pero del Final Contact Project te lo voy a decir, algunos, ¿no? Que está publicado, y tampoco esto no es un secreto, porque cualquier persona lo puede acceder al trabajo, ¿no? Algunos te lo voy a citar, ¿no? Billy Mayer, a pesar de muchas, de una parte de la media, dicen que sus fotografías, que algunas fotografías son trucadas, ¿no? En el análisis, digamos, aprofundado, justo, ¿no? Objetivo, ¿no? De todos los dados, ¿no? El caso del suizo Billy Mayer, ¿no? Con sus filmaciones, fotografías, testigos. Lo que él decía de sus contactos con la pleyadiana Semillase, que llegó a ser su amiga. Perfectamente. El caso de Billy Mayer es un clásico de Europa, ¿no? Digamos, es una especie de monstruo en la Europa de contactismo, ¿no? En su época. Actualmente, bueno, que yo sepa, lo último, había fundado una especie de fundación, ¿no? En torno de él, ¿no? Y ya creo que la edad ya había pasado, o sea, estaba con poca tía, más el caso en sí mismo, ¿no? Él, con ese puntaje de 10, ¿no? Él llega a ser un súper contactado, ¿no? Otro caso te voy a comentar, el caso de Giorgio Bionco Giovanni, ¿no? Contactado italiano. El estigmatizado. Estigmatizado, ¿no? Digamos, él es, digamos, tal vez más estigmatizado que contactado. Sí. ¿No? Él es más estigmatizado que contactado, la verdad. ¿No? Él no es un contactado estigmatizado, él es un estigmatizado contactado, ¿no? Diríamos así, ¿no?
lo conocí personalmente, conversé con él, ¿no? Y él también, ¿no? Con todos nuestros criterios, ¿no? De criterios objetivos, podemos considerar a él un súper contactado, ¿no? Es un contactado que tiene evidencias de diversas fuentes, ¿no? Otro súper contactado, ¿no? Es Sixto Paz y el grupo Rama. Contactos preprogramados, ¿no? Fotografías de naves por periodistas, ¿no? Informaciones que en la época, años después se comprobaron, ¿no? Él también, en el caso de Sixto Paz, que a propósito, hace una semana fue motivo de un programa del canal Lazo, ¿no? Nosotros ya tenemos un canal de YouTube, Lazo Channel, y fue ahí donde, justamente contigo, en esta semana, o sea, en esta semana, tú en el Perú a través de la radio y en el canal, la palabra supercontactado está pues salida del horno, sonando, ¿no? Así es. Y en el caso de Sixto Paz, usted menciona Sixto Paz y Misión Rama. ¿Quiere decir que también dentro de este espectro de supercontactados se consideraría, por ejemplo, a su padre y a sus hermanos? ¿O Sí, buena solamente a pregunta. La verdad Sixto? que, sí, te respondo. La verdad que nuestros casos, todos los casos tienen un codinombre, o sea, un nombre código, ¿no? O sea, no es un nombre, no colocamos el nombre de ellos, ¿no? Colocamos los códigos, ¿no? Y el código de Sixto fue Rama, ¿no? El código fue Rama, pero no es que el hecho de ser un supercontactado se extiende, ¿no? Aparte de esto, a sus hermanos, no, absolutamente no. El término sub es exclusivo para Sixto Paz. Ah, ok. Que alias, el papá de Sixto, bajo nuestros criterios, obviamente no es un supuesto contactado. Él es un grande y destacado ufólogo que contribuyó mucho para la ufología en el Perú. Pero obviamente él no entraría ni siquiera como supuesto, ¿no? Porque él Porque nunca no dijo, tuvo la experiencia claro, de él. claro, Nunca la claro, tuvo. claro. Ahora, con respecto a ese dato de otras personas que dentro de la experiencia Rama tuvieron contactos avanzados como el hermano de Sixto, Charlie, el hermano de Sixto, Charlie, él pocos años después de su contacto viajó al Brasil y en el Brasil también desarrolló una especie de actividades ufológicas que incluía salidas, ¿no? Y hasta contactos avanzados. Y el caso de Charlie fue analizado de una manera independiente, o sea, fue separado, digamos, el caso de Charlie, en sus experiencias en el Brasil y también fue considerado de alta probabilidad, ¿no? En el caso, o sea, de Carlos, de Charlie, ¿no? A ver, algún otro nombre por ahí. Vitko Novi también. Vlado Vico Capetano Novi, fue Vico Novi considerado. es considerado auténtico, más Vico Novi él alcanza un puntuaje de 8, de 8. O sea, 8. él, ¿por qué no? ¿Por qué alcanza? Por informaciones que estaban, ¿no? Que él colocó en la década del 60, ¿no? Y que la ciencia demostraría, el bebé probeta, la aparición de Virgen en Yugoslavia, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Entonces, déjame ver aquí, perdón. Sí, exactamente. En testigos, ¿no? En testigos, porque él tiene muchas personas que fueron testigos de sus experiencias y esas informaciones que él coloca que la ciencia demostraría posteriormente, ¿no? Es un caso también auténtico y cuya riqueza, te diré que los contactados, a veces ellos se diferencian en términos de que ofrecen un determinado modelo de contacto o determinadamente información. En el caso de Vico Novi, ¿no? Tenía una riqueza de informaciones sobre personajes históricos, ¿no? De una manera que no tengo ningún contactado que conozca, ¿no? O sea, algunos sí cita, como George Williamson, el hermano brother, que no está en el Final Contact Project, que está en el proyecto de Epimeteo, que también va a citar a personajes históricos, pero en el caso de Vico Novi, ¿no? Él prácticamente saca la ventaja porque en su experiencia, según el relato de él,
cuando entraba dentro de las naves, ¿no? Estos seres del planeta Apu le permitían ver a través de una especie de Pantalla del TV, tiempo. de pantalla del tiempo, ¿no? En una especie lo que nosotros tenemos, esa TV así delgadita, ¿no? ¿No? Lo que en ese tiempo nosotros teníamos en época de 60, creo que no había, no sé si había TV en el Perú, pero lo que relataba Vico Novi es que había visto en las paredes, en una tele del tiempo, diversos personajes, ¿no? Y él quedaba bastante, hasta horas, asistiendo, ¿no? Cristóbal Colón, Carlos Marx, Abraham Lincoln, ¿no? Una serie de personajes que lo relatan, ¿no? En sus obras, ¿no? Que son obras también, son obras, diría, históricas, esas obras de Vico Novi. Como él aparte de contactado, yo le diría que es un escritor, ¿ah? O sea, él es un escritor. El libro Hijos de los Andes es una obra literaria, ¿no? No hablan nada de ovnis, ¿eh? Hijos de los Andes. No hablan nada de lo, pero una calidad, ¿no? Una calidad, una sensibilidad, ¿no? Él es un escritor, definitivamente. Él fue un escritor, perdón, de prestigio. Sí. Ahora ya estoy con 42 años, más de 42 años, ¿no? Dentro de ufología. Y yo tenía que hacer la introducción de que en esos 42 años, los ufólogos, cuanto más años, cuanto más décadas están en la ufología, obviamente van a conocer más casuística, ¿no? También ellos van a hacer investigaciones de campo, van a participar más de reuniones ufológicas nacionales, internacionales, y él va a tener una mejor visión. Es como un profesional que cuanto más años, ¿no? Va a dominar más. Y él, digamos, se puede ganar un ufólogo cuando tiene mucho más tiempo, puede decir, oye, mire, en mi tiempo de ufólogo, en mi vida, he considerado que los mejores casos, ¿no? Si tuviese que colocarlo los 5 megawatts, citaría 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, en ese sentido, conociendo, pues, hice la introducción conociendo los casos de los ovnis perseguidos por los cazas iraníes, los ovnis que invadieron el espacio aéreo brasilero, el caso del capitán Santa María que metralló el ovni aquí en el sur del Perú, el caso de los ovnis en Washington. Existiría una serie de casos, ¿no? Clásicos, bien conocidos, fotografiados, asistidos hasta por presidentes, ¿no? Por astronautas también, ¿no? Astronautas que vieron, fotografiaron, ¿no? Entonces, existe un sinnúmero, ¿no? De casos clásicos, ¿no? Sobre ovnis, ¿no? Sobre contactos, ¿no? Que un ufólogo lo va a citar, lo puede citar, y están en los libros, ¿no? Pero el caso de Donato Cervantes, ¿no? Es un caso, ¿no? Que diferenciado del resto, porque no se trata de que muchas personas ven un ovni cuando él está, ¿no? Él los llama y ve un ovni y el ovni hace un movimiento totalmente imposible para una nave humana. No se trata de eso. En el caso de Donato es un caso de contacto avanzado con evidencias médicas, con testigos de alta credibilidad, con fenómenos paranormales envolvidos, con contacto preprogramado, con presencia de implantes. La verdad que como digo, es un caso, ¿no? Que después de investigarlo, ¿no? Y al no poder hacer un paper por una serie de problemas que se enfrentan, y al final termina en un libro, ¿no? Él tiene el nombre Odisea en los Andes, con el subtítulo 1983, el año que hicimos contacto. Gran título. Porque si en 1983, ¿no? Hubiesen ido a buscarlo allá en su ciudad y se quedaban, por decirlo así, unos días, una semana, conversando, acompañándolos, ¿no? O estando en la ciudad, estas personas, ¿no? Encontrarían que de hecho, ¿no? El fenómeno está ahí, es físico, ¿no? Lo puedes ver, porque incluso hasta una piedra, durante 15 días, una piedra física fue exhibida, analizada por un geólogo y encontrado que no era una piedra natural, ¿no? Él en algún momento desarrolló una especie de herida en su mano, ¿no? Y él también podía, con sus manos, funcionar como un radiotransmisor. Eso es lo que a mí más me sorprendió, creo. Esto fue atestiguado
por personas de alta credibilidad y lo colocaron por escrito, ¿no? Entonces, por eso la idea es de que en ese tiempo que él vivió en su momento dorado, ¿no? Que el año 83, 84, 85, ¿no? Ir allá a estar con él, ¿no? Era el contacto mismo, ¿no? O sea, podía, ahora, 1983, en la ciudad de Huaraz, ¿no? Que es Huaraz, una ciudad del interior, el Perú, un país en vías de desarrollo, ¿no? Por no decirlo subdesarrollado, ¿no? La imagen y un asunto, ¿no? Un asunto como es ufología, contacto avanzado, ¿no? Que ya tenía, pues, resistencias en el medio académico, en el medio científico, acobertamiento de los grandes gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos factores influenciaron, obviamente, para que no pudiesen, ¿no? Digamos, tal vez alguna universidad, algún instituto independiente, ¿no? Pueda en esa época, ¿no? Poder, digamos, poder, digamos, investigar, ¿no? Adecuadamente y resgatar en el momento, ¿no? Todo esto para llevarlo, pues, a una producción científica, ¿no? Digamos, trascendental, ¿no? Nosotros, ¿no? 25 años después de 1983, ¿no? O sea, nosotros me refiero a mi persona, ¿no? Acompañado de amigos y colegas, ¿no? 25 años después de 1963, fuimos allá a las alturas, ¿no? A más de 3.000 metros, ¿no? E iniciamos esa investigación, ¿no? Que duró años, ¿no? Y que envolvió viajes, ¿no? Desde el Brasil hasta Huaraz, ¿no? Para poder llegar a esta conclusión, ¿no? Uh-huh. Y respecto al otro caso que mencioné al inicio del programa, el de los hermanos Fakuri, obviamente al ser mucho más contemporáneo, mucho más actual en todo caso, no fue incluido en el Final Contact Project, no sé si será parte del proyecto Epimetheus, pero usted cómo lo va considerando con lo que ve. Primero quizá explicarlo, ¿no? Esto de este carteo así con seres pretendidamente extraterráqueos, pero ¿cómo lo va considerando? Quizá nos puede por ahí dar algunos datos Sí, frescos sí, de este sí, caso. sí. Este caso es más moderno en el sentido que se dio a conocer recientemente. O sea, si estamos en Ajá. 2021, tengo entendido que él se llegó a conocer públicamente en 2016. Sin Bueno, hace 5 embargo, el años. contacto, sí, sí, sin embargo, el contacto comenzó a ocurrir cuando los jóvenes tenían 17, 18 años, que estamos hablando de 1983, Uh-huh. justo en el año De Donato Cervantes. de Cervantes. O sea, uno en los Huaraz y otro es aquí en una ciudad del interior de Sao Paulo, ¿no? En ese año comienza y solo es comunicado en 2015. Y para nosotros, ¿no? Fue dos asuntos. Primero, cuando nos enteramos, ¿no? del caso, nosotros ya hemos percibido que los casos, digamos, de baja probabilidad, ¿no? Rápidamente ellos, en poco tiempo, nosotros conseguimos determinar esto, ¿no? Hasta de una manera bien fuerte de que son casos de baja probabilidad. En cambio, cuando los casos son de alta probabilidad, van a terminar, ellos comienzan a tener muchos aspectos interesantes, ¿no? Evidencias que son analizadas, ¿no? Y que son más demoradas. En el caso de los hermanos Fakuri, ¿no? Que lo conocimos justo por 2016, prácticamente 2 años, exactamente 2 años, ¿no? Durante 2 años, no quiere decir que todos los días estamos estudiando casos, no, durante un periodo de 2 años, desde el inicio hasta el final de la conclusión, fueron 2 años, que involvió que ellos, estas personas, ¿no? Giorgi y Michel Fakuri vinieron desde ciudades interiores a 3 horas de Sao Paulo hasta nuestra sede para hacer una serie de entrevistas. Nos enviaron las cartas para leer parte de las cartas, una copia de parte de las cartas. Hicimos estudios dentro, ¿no? Análisis, ¿no? En por lo menos 2 investigadores para llegar a esa conclusión. Entonces, la primera parte fue que fue un caso, pues, que se dedicó bastante tiempo y esfuerzo para llegar. Y el segundo, cuando llegamos a la conclusión, ¿no? A la conclusión, ¿no? Que estos jóvenes, ¿no? Principalmente Giorgi, que era el mayor que pidió este contacto, ¿no?
de hecho, ¿no? Habían tenido contacto por cartas y por teléfono también. O sea, hubo momentos de teléfono, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación, ¿no? ¿Cuál es la interpretación, ¿no? Porque a veces cuando uno pues, conoce el caso de Sixto, ¿no? Los extraterrestres, Oxal, los amigos de Oxal, ¿no? Vemos ese perfil extraterrestre, los hermanos mayores, ¿no? Que vienen a traernos informaciones, buenos consejos, mensajes de esperanza, e incluso evidencia para decir que no, no es solo mi cabeza, no, ahí están, ¿no? Entonces digamos, un contacto con seres evoluidos, digamos así, espiritualmente, que nos traen conforto y esperanza, ¿no? Pero no todos los contactados auténticos viven ese tipo de experiencia. Ya está el mismo Donato Cervantes. Los extraterrestres, que él lo llamaba mis amigos del espacio, amigos galácticos, ¿no? Cuando estos amigos, ¿no? Conversaron, no le dijeron abrigo, lo abrazó. El primer contacto de Donato Cervantes que él, ¿no? Lo cuenta y lo recuenta, no fue en el 83, fue en el año 75. Él dirigía su carro, ¿no? Dirigía su carro solitario, él era chofer profesional, y un ovni, ¿no? Lanza una luz y para el carro, ¿no? Para el carro, y él ve que la puerta se abre, y él es succionado, levantado a una altura, ¿no? Como si fuese un proceso, un fenómeno de aducción, y cuando estaba a la altura, según un relato, aparece otro camión de otra persona en el carro, y en ese momento parece que suspenden, cancelan, y él es dejado caer sobre unas rocas. Y él queda grave, y después estas personas lo socorren, lo llevan a un puesto. Entonces, vemos cómo es, ¿no? Cómo es el modus operandi. No es tan parecido a los hermanos mayores, ¿no? Claro que en el caso de Donato, estos mismos seres después, digamos, desarrollarían con Donato Cervantes una relación así ya más de amistad, porque él lo llamaba amigos, ¿no? Este padrón de comportamiento con respecto a él no es igual que el caso de Sixto, los hermanos mayores de Sixto, ¿no? Como no es igual el padrón del caso Humo, como no es igual el caso Siragusa, como no es igual al padrón de Billy Mayer, y como no es igual al padrón de Giorgio Bon Giovanni. O sea, vemos qué interesante, ¿no? A pesar de que no son los mismos seres, no es el mismo Purán, ni probablemente no sean, existe, por encima, existe sí cuestiones concordantes. El caso de Eugenio Siragusa, ahora que lo menciona, también lo investigaron en el Final. Sí, sí, él fue un caso también considerado alta probabilidad, Eugenio Siragusa de Italia. Muy bien. ¿No? Sí, y hay dos casos que no los quiero dejar pasar, disculpen, que son, digamos, llamativos. Yo de uno de ellos ya hablé con usted, pero lo hemos hablado detrás de cámaras, que es el caso de este libro que incluso hace poco me lo recordó una persona de otro país, ¿no? Que es el famoso libro Yo visité Ganímedes, mejor dicho, ya el caso de su autor, Josip Ibrahim, José Rociano Holder. Y el otro sería toda esta situación del surgimiento del movimiento Alfa y Omega, ¿no? Como también han surgido otros movimientos aquí en el Perú que incluso han influido en la política, como por ejemplo el movimiento de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que dicen que a Ezequiel Atokuzzi se le presentó un ángel, ¿no? Y de ahí surge todo esto, ¿no? Como quizá es lo que muchos investigadores afirman, ¿no? Que en el seno, en el origen de muchas religiones, sectas, movimientos, está la presencia extraterrestre, ¿no? Ya que lo consideres un ángel o un fantasma, lo que fuera, es otro tema. Pero dejándolo en eso, ¿no? ¿Cuál es la opinión del proyecto de usted como investigador experimentado del caso de José Rociano Holder y Josip Ibrahim y de lo que ha podido ver de Alfa y Omega, ¿no? Luis Soto, el finado señor Córdoba Quesada? Esos dos casos, ¿no? De Josip Ibrahim y de el hermano Luis Soto Romero, forman parte también de la casuística del Final Contact Project. O sea, ambos fueron considerados supuestos contactados. En el caso de Josip Ibrahim, una de las mejores fuentes es un mismo Sixto Paz, ¿no? El caso fue considerado de vaya probabilidad de ser auténtico.
Yossi Ibrahim, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos investigando la información colocada al público, la obra, el libro, ¿no? Y según el libro, ¿no? O sea, de la manera como está escrito, ¿no? O sea, no lo consideramos, o sea, real como está escrito. Tenemos entendido y llegamos a conclusión, ¿no? Por informaciones, que la obra se basó en una experiencia auténtica de una tercera persona, ¿no? Un diplomática centroamericano que tuvo una experiencia, ¿no? Que contó a los miembros del grupo del señor Carlos Paz Güell, y en función de esta experiencia contada, ¿no? Señor Rosianov, ¿no? Escribió, o sea, él basó en esto y él agregó sus conocimientos, ¿no? Para resultar en este bestseller, ¿no? Entonces, en el sentido de la manera como está, ¿no? No lo consideramos un caso de alta probabilidad, de la manera como está, ¿no? Ujú. Con esa resalva, Quizá, como te digo. quizá el caso base, el caso inicial, ¿no? Que ya al parecer no se podrá recuperar porque es de una persona anónima, ¿no? Quizás sí fue un caso que si lo tuviéramos así, digamos, investigable, ¿no? Podría llegar a ser de alta probabilidad, pero digamos el caso del libro de José Rociano Holder sería de baja porque también ya tiene sus Claro, matices, que parece que él también tenía conocimientos claro, esotéricos y hubo claro, digamos, una variedad de puntos. Y el caso claro. de Alfa y Omega, el caso de En el Luis caso de Luis Soto. Soto Romero, ¿no? En Uh el -huh. caso de él, ¿no? Fue considerado alta probabilidad. O sea, fue considerado y con punto de 8 también. Porque él gana de puntajes objetivos en términos de tener digamos, una materialidad, que son los Los rollos. rollos, sí, Los rollos, sorprendente, sí. como cuestión material, él se transforma en una evidencia física. No hay manera de poder escribir 1000 rollos, ¿no? O sea, de la manera como están diseñados y escritos, con el contenido que tiene. O sea, eso es una cosa inexplicable. Concuerdo. O sea, no estamos hablando de comprar 12 rollos, estamos hablando de que tienen que escribirlo, ¿no? El tiempo, la mente para coordinar las ideas y los diseños y el volumen. Y sobre todo ¿No? al menos de los que se ven, porque yo he ido al local del Alfa y Omega varias veces cuando exponían los rollos y también hay otros que están en internet, tú notas que el estilo de la caligrafía, el estilo de la expresión y el estilo también de los dibujos, los gráficos que hacen, se nota, sin que uno sea un experto, perito en esto, que están hechos por la misma persona. Es decir, la misma persona ha hecho el rollo 1, el rollo 500 y los rollos que dicen que hay más, ¿no? Entonces, ¿qué persona, sobre todo Luis Soto y, como digo, el difunto señor Córdoba Quesada, eran gente muy sencilla, muy humilde, pero que se volvió muy sabia con estos rollos? O sea, ellos aprendieron, sobre todo cuando yo he escuchado muchas veces hablar al señor Córdoba cuando estaba ahí en el local de Alfa y Omega, y se nota la sabiduría, ¿no? Y la había aprendido de esos rollos. O sea, él Sí. no es que tuvo una gran instrucción y empezó a leer Sí. filosofías y nada, y lo plasmó ahí a modo de resumen, ¿no? De síntesis, sino Sí, que sí. los rollos le enseñaron. Perfectamente. Yo la verdad que ese caso de Alfa y Omega, inclusive cuando lo llevamos, fíjate cómo son las cosas, cuando lo llevamos a estudio, a análisis, dentro de Final Contact Project, explicaba para el grupo que en mi caso específico, ¿no? Que yo siempre era el segundo investigador, ¿no? Porque tenía que tener dos, en el caso de Alfa y Omega, se colocó un tercer investigador, tres investigadores, Uh -huh. porque en mi caso podría haber lo que se llama conflicto de interés, porque durante la juventud yo era una persona que en el Alfa Omega era, digamos, más que un simpatizante, ¿no? No diría que yo le llevé el cordorito en el pecho, porque no lo es, pero creo que solo eso me faltó, para decirlo así. Uh O sea, -huh. grande admirador y respetador, digamos, o sea, persona que respeta y admira, ¿no?
toda la experiencia y el conocimiento de lo que está escrito en los rayos alfa y omega. En ese sentido, ¿cómo vas a, no? Tú, ¿con qué? O sea, vas a tener dificultad en ser, digamos, totalmente Objetivo al salir de 100%. objetivo. Sí, Podrías sí, tú sí. sentir gratitud, temor, ¿no? Cariño, los sentimientos se pueden mezclar, ¿no? Entonces se llama conflicto de interés, y eso es un término científico, ¿no? Entonces, para resolver este probable conflicto de interés, se colocó un tercer investigador, ¿no? Para investigar, ¿no? Los investigadores, bueno, otros investigadores más, y al final hubieron 3 investigadores para llegar a la conclusión de este caso. Y lo que este caso resgata nuevamente, ¿no? Para llevar, ¿no? Es el modus operandi de estos seres, de Jehová. ¿Sí? Es Jehová, la inteligencia que a través de Luis Soto, ¿no? Le hace escribir esos conocimientos, esos diseños, ¿no? El modus operandi, este extraterrestre es bien parecido a la figura de Yahvé en el Antiguo Testamento. Una especie de ser, ¿no? Un padre así. Recto, duro. Exactamente, correcto, duro, ¿no? O sea, es muy próximo al Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora ve, este tipo de contacto que nosotros los hemos considerado un contacto de 5º grado, un contactado auténtico. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos ver de esos contactos auténticos? Que los padrones pueden variar ampliamente, pero se puede haber concordancias, pero varían. ¿Y por qué? Ahí viene el por qué. ¿Por qué? Ya entramos dentro del terreno, ¿no? Pues de las teorías, ¿no? De las hipótesis, ¿no? Las hipótesis del zoológico, la hipótesis interdimensional, la hipótesis del palco mérico, ¿no? Que ya recientemente también hemos comentado, ¿no? Entonces, eso nos lleva, ¿no? A, digamos, a reflexiones, raciocinio, trabajo intelectual, ¿no? Para poder, y lo que nosotros avanzamos, ¿no? Avanzamos, ¿no? De ¿qué son esas naves? ¿Son fenómenos? No, son fenómenos reales. Ah, son seres, sí, son seres diferentes. Y cada vez que subimos y llegamos, ¿no? A un terreno, nos encontramos, ¿no? Con nuevas preguntas, ¿no? Con nuevas cosas para poder entender, ¿no? Ahora Sí, continuamos preguntándonos, ahora no nos preguntamos si extraterrestres vienen, obviamente que vienen, ¿no? Quien dice que no viene está simplemente desactualizado, es una cuestión de conocimiento, de investigación, ¿no? Ahora sabemos que vienen de diferentes procedencias, ¿no? Inclusive, ¿no? Algunos de ellos pueden estar viniendo en una función de tiempo, ¿no? O sea, probablemente son viajeros del tiempo. Pero lo que todavía nos falta entender, ¿no? Es los motivos por qué ellos se comportan de esa manera, ¿no? Y también cuál es digamos, cuál es la enseñanza que en función del descubrimiento de los padrones de comportamiento nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces, ya estamos entrando en el terreno, pues, de la filosofía, ¿no? Digamos así, ¿no? Del contacto avanzado, ¿no? Así es, doctor Julio. Bueno, yo le quiero agradecer por esta nueva oportunidad de conversar, por esta nueva entrevista. El tiempo en radio es el que es. Igual esto también va a ser colocado en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, previamente transmitido este viernes, que ya lo estarán escuchando en el momento que esto se emita, valga la redundancia. Y después, si lo quieren volver a escuchar y ver, además también con imagen, que siempre le da un plus, ¿no? En Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube. Muchas gracias, doctor Julio. Espero tenerlo en nuevas oportunidades. Y pues saludos y gracias por este conocimiento. Saludos hasta allá, hasta Sao Paulo. Gracias Fernando, entonces, ¿ya? Muchas gracias a usted también, doctor Julio. Un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Chao.